Revisa nuestras ofertas en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el filósofo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio, con quien tenemos el placer de conectarnos en este minuto. Cristóbal, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias una vez más por tu gentileza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido también. Todo bien, qué gusto saludarte, Yasmin. Oye, bueno, ¿cómo no comentar el impacto que ha tenido el informe de la Contraloría sobre las licencias médicas con pasaporte y visa incluida, por decirlo en sarcasmo, y para reírse en vez de llorar? Pero hay un tema detrás para ir a lo más profundo de esto, que es el uso de un escándalo de esta naturaleza para poner en cuestión la naturaleza del Estado, de los funcionarios públicos, la cierta preeminencia del sector privado respecto a ello, a pesar de que no conocemos cuál es la realidad en materia en el sector privado respecto a las licencias. No sé, esa dimensión, ¿cómo la ves tú? Para partir por alguna. O sea, yo creo que todos, todes, cuando podemos hacer la trampa, no digo que todo el mundo sea igual, obviamente, pero yo al menos, no sé si esto le llaman qué escuela filosófica será, pero los cínicos creo, yo no creo mucho en que la gente sea un dechado de virtud y esté, ¿cómo se llama?, sea limpia, casta y pura, como de la boca para afuera muchos dicen que son. Creo yo, de hecho, ya que uno de los grandes errores de este gobierno, porque esto es como la parábola de los talentos, ¿cierto? Para ponerme medio evangélico. Uno evalúa de acuerdo a lo que uno esperaba, ¿cierto? A lo que uno dio. Y últimamente, ya que nos acercamos a la cuenta pública y al fin del gobierno, de alguna manera, de la última cuenta pública, empiezan como las evaluaciones. Entonces he escuchado hartas evaluaciones que de alguna manera se han mezclado con este tema de las licencias. Entonces hay gente que dice, es que este es un presidente improvisado, ¿cierto? Han hecho las cosas así como medias a la rápida, medias maestras chasquillas. Pero la verdad es que Boric no está ahí porque él quisiera. Nosotros lo pusimos ahí. Y nosotros lo pusimos ahí en gran parte porque las coaliciones tradicionales se desplomaron y ofrecieron muy malas alternativas. Entonces, que una generación que no estaba preparada para gobernar todavía haya pasado en 10 años de la calle a la moneda es responsabilidad nuestra. Primera cosa, no estoy diciendo con esto que haya que justificarlo todo por la juventud, la inexperiencia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la crítica de la inexperiencia me parece que no debe ser tan dura porque fuimos nosotros los que los pusimos a ellos ahí. Segundo, la crítica de que no han sido tan buenos en las dos cuestiones que más le importan a los chilenos, crecimiento económico y orden público. Bueno, tampoco los elegimos para eso. Estos muchachos, lo hemos hablado otras veces, ¿cierto? Hicieron carrera hablando de justicia social, derechos sociales, feminismo. No había mucho de crecimiento económico ni de orden público en su programa. Son dos agendas muy porfiadas que han seguido siendo prioritarias para los chilenos y ellos, sobre todo después del fracaso constituyente, han tenido que de alguna manera adaptarse a ello. Entonces esas dos cosas como que yo no los juzgaría tan duro, a pesar de que han tratado de navegar las aguas que hay. Pero no una tercera, que es haberse subido, perdón por decirlo de esta manera, un poco al pony de la superioridad moral. Creo que ahí cometieron un gran error. Porque a uno básicamente se le exige, se le pide que rinda en lo que uno dijo que era bueno. Pero espera, Cristóbal, espérame un poquitito respecto de ese tema, porque se usa mucho como argumento para ver el lado oscuro de la coalición y de este nuevo referente más que de la coalición. Pero sí, yo no recuerdo ninguna formación naciente que no ofreciera algo mejor de lo que había. Estoy pensando en la UDI, en el MAPU, en cualquiera. El discurso, fíjate que me recordé del discurso del presidente Allende en su acto de investidura, en un acto masivo, digamos, del Estado, donde habla de la superioridad moral de los trabajadores y las fuerzas que los representan.
Y que yo creo que es un error. Pero bueno, es también un poco el clásico discurso populista de pensar que hay un pueblo bueno y una élite corrupta, mala. Apenas una persona del pueblo pasa a ser parte de la élite, básicamente asume las mismas dinámicas. Y una persona que no ha tenido en su vida acceso al poder, apenas lo tiene, se comporta de cierta forma. Esa es la naturaleza humana. No estoy diciendo con esto que todos seamos iguales, pero el que cree también, y en esto yo concuerdo contigo, que hay un sector político que necesariamente tenga virtudes ético-morales a la hora de administrar el Estado que sean muy superiores a las otras, y tampoco se lo creo a republicanos ahora. O sea, que republicanos ahora diga, no, cuando nosotros lleguemos ahora sí que sí, chiva pelúa. Eso o sea, no ya tienen varios corruptos en sus filas envueltos en los escándalos. A lo que voy es que yo creo que lo que es interesante del por corruptos. Sí, lo que es interesante del Frente Amplio, Yanna, es que, déjame ponértelo de esta manera. Cuando aparecieron, y yo sé que, como dijo la ministra Orellana el otro día, ¿por qué al gobierno siempre hablan del Frente Amplio y no de los otros? Ok, pero es porque de alguna manera ahí está como el ADN el presidente doctrinario, ¿cierto? Claro, sí, bueno. Entonces, cuando apareció el Frente Amplio, tú te acordarás, ¿cierto? También como yo, porque lo hemos estado cubriendo desde su nacimiento, básicamente decían tres cosas. No las decían de voz en cuello, pero las representaban. La primera, una crítica a sus padres por haber administrado el modelo neoliberal, ¿cierto? Y no haberlo cambiado radicalmente, ¿cierto? Era por así decirlo, la crítica más autoflagelante de los propios autoflagelantes de la Concertación. De hecho, esa era su gracia. En 2011 aparecieron diciendo, hay cosas que el dinero no puede comprar, incluida la educación. Y hasta Michelle Bachelet dijo, pero si yo tengo la plata para pagarle a mi hijo, no. Ahí nosotros tenemos una diferencia doctrinaria, legítimamente ideológica. Perfecto, check. Ahí tienen una forma de distinguirse de las otras coaliciones. Segundo, son una generación que tiene un Chile distinto bajo la piel porque no vivieron la experiencia autoritaria. Por lo tanto, es lógico que entiendan el mundo y tengan otras prioridades que las que tenían sus padres y abuelos, que tenían una conversación más bien monotemática por la densidad, por la importancia del trauma de la dictadura. Segunda cosa que lo hacía distinto, check, ¿cierto? Se podían conectar mucho mejor con la experiencia de las nuevas generaciones que adquirieron conciencia política en democracia. Y tercero, que es ahí donde yo creo que se produce el problema, prometieron que además de estas dos cuestiones que lo hacían distintivos, ellos eran, me acuerdo que una vez lo dijo Sharp, cuando todavía era parte de la coalición, dijo algo así como, cuando recién metieron un senador y 20 diputados, ¿se acuerdan? En el 2018. ¿Cómo no? Y con la candidatura Beatriz Sánchez. Correcto, que le fue súper bien. 20% Beatriz Sánchez en esa elección. Y fue la primera elección parlamentaria sin binominal, ¿te acuerdas? Y metieron al tiro en su debut, ¿cierto? 20 diputados, un senador y todo el mundo, los medios andaban viendo cómo se peleaba esta especie de reality con estos muchachos nuevos. Y en ese entonces me acuerdo que Char dijo algo así como, estas peleas, estas discusiones, nos estamos comportando como si fuésemos una coalición más. Y yo decía, ¿qué se cree este muchacho? ¿Que ustedes son como los elfos del bosque? ¿Los monjes tibetanos? O sea, obvio que son una coalición más, ¿cierto? Las dinámicas del poder son más o menos las mismas. Y este gobierno apenas llegó al poder, ¿qué hizo? Puso a los amigos, no a todos obviamente, pero puso a varios amigos en las embajadas, ¿cierto? Cabros que recibían, esto es lo que decía el Pepe Out, ¿cierto? Cabros que recibían mesadas, pasaron a ganar 8 palos, ¿cierto? Habiendo prácticamente pasado de la universidad al Estado. Entonces, ojo con escupir al cielo. Yo creo que estos muchachos efectivamente escupieron mucho al cielo, y hay algunos, como ustedes saben, como Fidel Espinosa, que se lo recuerdan todos los días, ¿cierto? Escupieron mucho al cielo, y ahora de alguna manera creo que están pagando eso. Entonces, por eso yo digo, yo no lo jugaría tan duro, ni por lo primero ni por lo segundo. Creo que de hecho... O sea, es lo que has hecho. De hecho, lo han hecho bien. Pero por lo tercero lo está jugando. Pero, o sea, juicio suena muy duro. A lo que yo voy es que yo entiendo por qué en el imaginario de los chilenos actualmente lo de las licencias pareciera seguir un carril, un patrón, donde venían las fundaciones, donde venía Monsalve, donde venían una serie de fallas en el discurso en el cual tú dijiste expresamente que lo ibas a hacer distinto. Ahora, Monsalve no tiene nada que ver con el Frente Amplio. No, claro, por supuesto, pero era el gobierno feminista y supuestamente ahí, que la ministra... La reacción. Claro, pero espérate. Y cada una de estas cosas se puede analizar por separado y uno siempre va a encontrar ciertos pies de páginas y bemoles. Lo que pasa es que tú has tocado un par de puntos que son bien relevantes y me recuerda al gran filósofo Fabricio Copano,
en su rutina del Festival De los de mejores Viña. análisis políticos que se ha hecho en el Extraordinario. último tiempo. Cuando dijo, claro, es que estamos odiando a los presidentes por las mismas razones por las cuales los hemos elegido. El caso del Frente Amplio es porque es joven e inexperto, lo elegimos, entonces era más puro, no venía con maña, y ahora lo odiamos Claro. porque es joven e inexperto. A Piñera, porque era un gran gestor, millonario, empresario, lo odiamos justamente por sus conflictos de intereses y otras formas de falta de probidad también. Y a la que viene, porque se supone que va a ser mujer, yo creo, o sea, son... ¿por qué la vamos a odiar después? Como tú mismo dijiste, son fuerzas políticas que emergen porque sintonizan con las aspiraciones y sensibilidades de las personas, no porque sean ellos en sí mismos especiales, sino que sintonizan con... Entonces, el Frente Amplio es hijo de su momento. La historia política chilena, tengo yo la impresión, corrígeme tú si desde el punto de vista conceptual me equivoco, pero cambió drásticamente de un año para otro. O sea, la inflexión de la derrota en el plebiscito constitucional marcó un antes y un después. Teníamos un Chile que había despertado, que quería solo demandas sociales, que el tema del crecimiento no era. O sea, eso era Chile, no solo el Frente Amplio, lo interpretó y por eso ganó. Y hoy día tenemos a otro sector, también más o menos nuevo, que sintoniza con las nuevas aspiraciones y anhelos que son seguridad cultural incluso, y seguridad pública, que son los republicanos. O sea, ganan elecciones porque sintonizan con la gente, no por sí mismos. Yo estoy de acuerdo. Y ¿Sí? creo que lo que ha pasado también muchas veces, Yana, yo creo que lo que dijiste, yo estoy completamente de acuerdo. Me da la sensación de que también uno tiende, cuando llega al poder, a enamorarse demasiado de los diagnósticos. Y cuando uno se enamora demasiado de los diagnósticos, cuando cambia, ¿cierto?, el clima político y cambia la agenda, a veces a uno le cuesta entender eso, ¿cierto? De hecho, Piñera, Bachelet II, asumió con el diagnóstico de que los chilenos querían derrumbar el modelo, te acordarás, ¿cierto? Y al rato, cuando su capital político, de acuerdo a la situación más personal que le pasó por cabal, se empezó como a erosionar, finalmente todas esas cosas terminaron siendo como, no queremos nada de esto, no queremos ni la ley de inclusión, ¿cierto? Piñera II comenzó a gobernar con el diagnóstico de que Chile ahora quería aferrarse al modelo como quien no se quiere separar de un ser querido, ¿cierto? Partió con 4 delanteros, partió jugando con la Fundación para el Progreso, básicamente en el gabinete. Varela, Valente, Isabel Pla, o sea, partió súper agresivo, como diciendo, le gané 55-45 a Guillé, los chilenos por algo me dieron este cheque en blanco, ¿cierto? Error, después vino un estallido. También quizás entonces hubo un error en este gobierno de pensar de que los chilenos, ¿cierto?, querían hablar con lenguaje inclusivo, ¿cierto?, querían la plurinación. Quizás también hubo un error, que de hecho es el que se replica en el ecosistema, en ese terrario, en ese microclima llamado convención, de que no fue capaz de pispar lo que estaba ocurriendo afuera, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo contigo. Los elegimos en cierto momento en el cual el diagnóstico parece uno, pero, también lo hemos conversado en este programa otras veces, gobernar es navegar. Y yo creo que el presidente Boric lo ha hecho desde ese punto de vista bien. Solamente estoy diciendo que si es que hay que cobrar una, yo siempre veo el vaso medio lleno como tú me conoces, pero si hay que cobrar una, yo diría que tiene que ver con esto. Y hay gente, Maquiavelo decía, todas las personas te puedes meter con todo, pero con sus lucas, con su bolsillo, no. Entonces hoy día debe haber mucha gente en su casa diciendo, me pelo el lomo trabajando, ¿cierto? Y acá hay gente llevándose la plata en carretilla. Ahora, ellos, en su vida privada, a propósito de lo que tú dijiste al principio, tampoco yo creo que sean dechados de virtud. Y lo que voy a decir ahora puede ser un poco controversial, porque no es la persona que uno citaría hoy, ¿cierto? Pero me acuerdo cuando fue el caso Penta, y estábamos todos en la primera fase de indignación, ¿cierto? El cura Berríos dijo, ojo, porque todos tenemos un Penta chiquitito. Y me acuerdo que hubo gente que escribió columnas diciendo, pero ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Cómo comparas? Cuando fue el estallido, mi amigo Daniel Matamala escribió una columna diciendo que todos los daños a la propiedad pública y privada todavía no llegaban al monto de lo que se habían pelado los empresarios por elusión y evasión, como diciendo una perspectiva, si tú lo quieres, filosófica más utilitarista, es decir, la magnitud del daño, el reproche moral se mide por el resultado. Pero lo que decía Berrío es que el reproche moral no se mide tanto por el resultado,
se mide por la intención, se mide por el acto. Y desde ese punto de vista, pelarse la plata o evadir el Transantiago o adelantar por la Berma son todos pequeños pentas, por así decirlo. Y todos lo hacemos en el día a día. Entonces, quizás lo interesante sería hacer justamente, que yo creo que a lo que iba tu pregunta al principio, este análisis de la famosa crisis moral que está viviendo Chile más allá del gobierno de turno y más allá del aparato estatal. A ver, yo tengo como dos ideas que se me cruzan por la cabeza y que yo creo que son ideas, pues vamos a ver si lo son primero, pero lo primero es que me hicieron recordar lo que tú decías, Cristóbal, me hizo recordar mucho una película de los años 70 de Ettore Scola que se llama Feos, Sucios y Malos, Brutti, Sporchi e Cattivi. Okay. No sé si la vieron, no creo, porque ustedes la ubico. ¿Ah? ¿No? La conozco. ¿Sí? ¿La viste? La conozco. Bueno, fue la película con la que rompió Scola con el Partido Comunista, donde demuestra que la clase obrera o el subproletariado, bajo ciertas condiciones, es igual de malos que el resto, digamos. Así que un poco esa lógica de que la superioridad moral bajo ningún aspecto, en ningún momento, funciona, y por lo tanto todos los que creen tenerla al final terminan pagando el precio de haber levantado esa idea. Pero sí, la otra cosa que te quería preguntar es, ya una idea así como una pregunta nomás, ¿no será también de que el cambio que hace el Frente Amplio en particular es demasiado largo, como que una cosa es abandonar alguna de los excesos que la convención dejó, de las cosas que no correspondían, y a lo mejor otra es votar algunos elementos constitutivos de una promesa que todavía se debe y que a lo mejor todavía se está reclamando? Sí. Bueno, si yo fuese un frente amplista furioso, probablemente tendría más elementos para contestar esa pregunta. Yo que lo miro desde una perspectiva más desde fuera, por así decirlo, más amarilla, en el buen sentido de la palabra. No del partido amarillo, me Claro. Yo no lo veo tan dramático ni tan así. Yo creo que este gobierno, de hecho, ha avanzado en cuestiones que podríamos decir estaban dentro de su registro ideológico originario, las 40 horas, no precisamente la reforma previsional que terminó consolidando el sistema de capitalización individual y la ISAPRES, pero igual también, de pasadita, contribuyó un poquito, ¿cierto?, a que la gente tenga mejores pensiones, aunque sea con esta especie de autopréstamo, a generar algo más de solidaridad. O sea, creo que hay pequeñitas batallas. Quizás todavía me falta ver el relato entero. Quizás veo como cosas, accesorios que se venden por separado, y me falta ver como el relato más grandote, pero yo la verdad es que con una porfiada agenda, como le dijimos hace un rato, de orden público, portonazo, narcofuneral, terrorismo, la Araucanía, ¿cómo se llama? Migración descontrolada, ponle todo eso mételo adentro del paquete de orden público, y al lado, prosperidad económica, inflación, empleo, todo eso, llamémosle progreso, ¿cierto? O economía. Esas dos cuestiones, ¿cierto?, han sido predominantes en la agenda desde que este gobierno asumió, incluso, Yasna. Yo diría que antes de la derrota de la propuesta constitucional, yo creo que vamos a mirar el marzo del 2022, más allá del hype que generó, más allá como el momentum como sexy del primer gabinete de Boris, que estábamos todos como medio, ¿cómo se llama? Obviamente son momentos en los cuales uno dice cosas positivas, están empezando, pero me da la impresión de que incluso si vamos a marzo, abril del 2022, yo ya te diría que orden público y crecimiento estaban ya siendo, después de 2 años de pandemia, las cuestiones más importantes. O sea, a Boris le ha tocado gobernar una agenda tremendamente incómoda. Sí, entonces, claro, con un Congreso fíjate que inabordable. Yo revisé el programa de gobierno de Kast, la segunda vuelta. Oye, y las lucas también. Sí. Te pongo un ejemplo. Una propuesta simbólica, una propuesta simbólica de este gobierno era la condonación del CAE, ¿cierto? Pero la plata no crece en los árboles. Han tratado, ¿cierto? Como pueden ahí, como de meterlo, ¿cierto? Ahora están de nuevo con el aborto, saben que no tienen los votos. Pero igual, tienen que tratar ¿cierto?, de empujarlo. O sea, yo no sería tan duro respecto de eso. Yo creo que han hecho lo que han podido, dadas las circunstancias, en materia programática. No, es que se me olvidó lo que iba a decir. Algo de que viste el programa de Kast. El programa de Kast.
¿no? Que no decía una palabra del crimen organizado. Hablaba mucho de delincuencia, pero estaba pensando en la delincuencia antigua, en el discurso de seguridad clásico de la derecha. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que el crimen organizado como concepto de grupos transnacionales, fuertemente armados, con control territorial, etcétera, no estaba en el imaginario de nadie, ni siquiera republicano. Sí, claro. Bueno, y yo creo a todo esto, porque aquí me voy a meter en otro tema, pero a propósito de lo que decía Felipe, de que parece que la próxima presidenta va a ser mujer, yo no miraría huevo a Kast. Porque ahora que se desinfló un poco Kaiser, ¿cierto? Acabo de leer una columna muy buena de Camilo Férez que se dice, que se llama como matándote a besos, algo así. Sí. Kast en vez de enfrentar a Kaiser, como que le dijo, hoy sí, qué buena onda que también quieras denunciar a la derechita cobarde, ¿cierto? Y como que lo aguachó y lo terminó por desactivar, ¿cierto? Y esa preferencia se pasó a Kast, que de alguna manera no se ha movido de su escritorio, ¿cierto? Empieza a bajar Matei, y si los temas siguen siendo crimen organizado a partir de la migración, ¿cierto? O orden público, y si este gobierno sigue cometiendo errores ante la opinión pública, más allá de lo que podamos nosotros justificar algunos, yo creo que el que reditúa es Kast. Y si bien es cierto que la segunda vuelta del 2021 demostró que Kast tenía un techo, ¿cierto? Porque se enfrentó a Boric, que de alguna manera representaba como otra opción más, igual digamos de extrema que la de él, en el sentido de que no era ninguna de las dos coaliciones tradicionales, ¿cierto? Frente Amplio, republicano, son como las dos formulaciones nuevas que vienen por los lados, como en España sería Podemos y Vox, ¿cierto? No el tradicional PP-PSOE, que en Chile sería Chile Vamos y la Concertación, ¿cierto? Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero si es que la segunda vuelta ahora es Toá, Kast, le debería ser aún más fácil a Toá, ¿cierto? Porque en teoría más cerca del centro está, ¿cierto? Pero yo no lo veo tan claro, Según la encuesta de la Cosa Nostra, Kast le gana a Toá en segunda vuelta. Por eso digo, yo ojo con Kast, que si Kast llega a ganarle a Matei en primera vuelta, que yo no creo que pase todavía yo le pongo fichas a Matei, yo creo que Kast es un rival de temer en segunda vuelta, porque mucha gente que no votaba y que ahora está obligada a votar, no estoy diciendo necesariamente que el votante obligado sea de derecha, lo que estoy diciendo es que el votante obligado, el que antes no votaba, el votante no habitual, según un último estudio que se hizo por un académico chileno, Marcelo Mella, si no me equivoco, la conclusión es que el votante retraído, el votante no habitual, que fue obligado a votar, 9 de cada 10 prácticamente votaron por el rechazo. Ahora, muchos de ellos también votaron contra el segundo proceso, porque básicamente no votan ni por la izquierda ni por la derecha, sino que utilizan el voto para mandar la cresta al que está en el poder. Exacto. Utilizan el voto, es la vehiculización de la bronca, de alguna manera. Entonces, ¿contra quién se vehiculiza la bronca ahora? Contra la candidata oficialista, ¿cierto? Entonces, por eso digo, ojo con Kast. Cristóbal Belolio, doctor en filosofía. No los quiero asustar. No, pero sí. A esta altura de la vida ya nada nos asusta. Tenemos que trabajar sí, igual gobierne quien gobierne nosotros. Y además lo interesante de esto es que el elenco de Kast se ha comportado de alguna manera como el Frente Amplio se comportó en su momento, ¿cierto? Un poco como un partido de protesta, llamémoslo así. Y los partidos de protesta, cuando les toca gobernar y dinamitaron todos los puentes en la previa, después les cuesta construir. Ya lo demostraron en la segunda convención, así que ojo con las promesas también de ser castos puros y virginales, ¿cierto? Que van a hacer hoy. Castos putos, hay que cobrárselas de... Fue muy gracioso, era castos putos y virginales. Es una mezcla rara. Una mezcla extraña. Cristóbal Belolio, doctor en filosofía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como siempre, un gusto, Cristóbal. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. Ya, pues nos vamos rapidito porque son ya las 8. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Más? Ya. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez, ¿con quién más estaba Patricio? Están todos hoy día. Ariel Acevedo y Ignacio Puelles han estado en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta